Entonces, Perfecto, sigamos. aquí vemos la inserción, aquí vemos la unión del tórax con el abdomen. Vemos que es una síntesis así chiquitica. Por ahí lo único que pasa es el esófago. Aquí por la mitad donde estoy señalando es el esófago. Las patas están pegadas al tórax, están pegadas a la parte de adelante. Entonces, para terminar el tórax, pues vamos a ver bueno, vemos el color del abdomen. El color del abdomen en alguna época nos servía para distinguir las razas, pero volvemos al mismo cuento. Como nosotros tenemos ya mucha mezcla que no ha sido programada, tenemos unas mezclas de abejas que son oscuras, algunas abejas que son más claras. Por ejemplo, la Bullfrog tiene alguna parte que la Bullfrog es una línea, más que una raza, yo pensaría que es una línea por la misma definición de todas las mezclas que hizo el padre, y empezó a seleccionar abejas. En Brasil hay una abeja que la seleccionaron hacia el color negro, entonces uno ve la abeja negra. Y nosotros aquí en Colombia, como tenemos una mezcla de muchas razas, constantemente la gente está trayendo razas europeas y seguimos mezclándola con nuestras razas africanizadas, pues tenemos una gran variedad. Entonces ustedes ven el color del abdomen, diferente a lo que mucha gente cree que son como tal el terguito, que el terguito son esas estructuras, esas secciones, que el terguito es de un solo color. Pues aquí vemos claramente en la abeja de la derecha que son parchecitos en el mismo terguito que vienen negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo. Tenemos abejas que son grises, tenemos abejas que son rojas, tenemos abejas que son totalmente monas. Tenemos el gen cordobán, que el gen cordobán es un rojizo que se da en la parte de la punta del abdomen, hacia la parte del aguijón. Entonces ahí nos damos cuenta que ambas son hembras. El aguijón termina en punta, el zángano termina romo. Entonces eso es algo fácil como para las personas que están iniciando, empiezan a distinguir entre las castas a ojo. Entonces darse cuenta que la reina es más o menos, tiene el abdomen así, termina en punta, termina con el aguijón, el mismo de la obrera. Lo que pasa es que la obrera de la derecha tiene un poquito recogido el abdomen. Vamos a las patas. Entonces, en el primer par de patas, bueno, todas los tres pares de patas tienen las mismas partes, coxa, trocánter, pero entonces aquí nos vamos a centrar, como es en la parte funcional, en la estructura más importante, que es el limpiador de antenas. Entonces aquí tenemos el limpiador de antenas. El limpiador de antenas vendría siendo aquí en esta zona. Aquí al lado derecho entonces vemos el acercamiento. Entonces vemos que es un huequito. Ese huequito lo que le va a permitir a la abeja es que ahí va a insertar el ala. Y aquí en la parte superior vemos la fíbula. Y entonces la fíbula es como la tapita. Entonces cuando la abeja dobla la pata, entonces queda el huequito aquí cerrado. Y ahí lo que va a hacer la abeja es limpiarse la antena. Acuérdense que dentro de la colmena tenemos unos olores. Tenemos una suciedad propia de la colmena. Cuando la abeja va a salir, pues lo primero que tiene que hacer es resetearse su sistema de orientación. Acuérdense que la antena es la parte la antena es la parte de orientación de las colmenas, de las abejas. Entonces ella lo que va a hacer es limpiarse la antena y se va a limpiar los dos pares de antenas. Si ustedes ven moscas paradas por ahí, las moscas se la pasan limpiándose constantemente las antenas. ¿Por qué? Porque los insectos que tienen antenas tienen el limpiador de antenas y va a quedar en el primer par de patas. Entonces en el primer par de patas vamos a encontrar ese limpiador de antenas. Vamos a pasar al segundo par de patas. Bueno, aquí vemos el primer par de patas de las tres castas. Entonces el primero es el de la obrera, el segundo es el de la reina tiene las patas más estilizadas, tiene patas de reina, son más flaquitas, más estilizaditas, más larguitas, más bonitas, y el del zángano, que es más burda, el zángano tiene más pelos en las estructuras, tiene más pelos desorganizados, porque las obreras en las patas, ya sabemos, recoge para la recolección del polen, utiliza todos los pelos de las patas, tiene los pelos un poco más organizados. El del zángano sí es pelos por todo lado, ya también lo veíamos en la mandíbula también los pelos en la mandíbula del zángano parecen una barba. En el segundo par de patas vemos la misma estructura, pero aquí en el segundo par de patas vemos que la estructura más importante sería esta, que es la espina. La espina les sirve a las abejas para quitarse el grano de polen. Entonces con la espina ella va a doblar y va a moverse, desprenderse el grano de polen del tercer par de patas cuando llega a la colmena. Entonces, las tres castas tienen espina.
Entonces, ya veíamos, la de la obrera pues tiene la espina mucho más desarrollada, la de la reina pues es una pata más estilizadita, más chusca, la reina, la pata del zángano, que es esta, la pata del zángano tiene una espina, tiene un vestigio de espina más pequeñito, no se sabe si sea funcional o no, o sea, falta mucha investigación de qué es lo que pasa dentro de la colmena. O sea, dentro de la colmena es una caja negra para nosotros, por eso todavía nos causa tanto impacto ver cómo es la metamorfosis, cómo es el movimiento dentro de esa colmena. Acuérdense que desde un principio el manejo siempre ha sido una caja negra. Entonces usted compra una colmena, la pone ahí y después va y le saca la miel. Pero a medida que uno va investigando, va ahondando más en los conocimientos de las abejas, entonces empieza a dar cuenta de eso. Entonces el zángano también tiene ese vestigio de patica. Pues obviamente aquí ya vemos el tercer par de patas. El tercer par de patas, esto es de una obrera. Entonces, des en cuenta, los pelos de la obrera le van a servir a ella para formar todo eso que vendría siendo nuestro granito de polen. Tiene unos cepillos, aquí alcanzamos a ver medio unas franjitas de pelos. Aquí en esta parte de atrás vemos por dentro de la pata, en la parte dorsal de la pata, vemos unos pelos más organizados. Alcanzamos a ver los pelos de la corbícula que son largos. Entonces el polen, cuando ellas se estén limpiando el polen va a pasar es aquí por dentro y va a empezar a salir. Cuando sale, entonces va a empezarse a acumular. Entonces la primera parte que nosotros vamos a ver cuando las abejas empiezan a recolectar polen, empiezan a llenar aquí abajo. A medida que van llenando, eso va apretando, va empujando hacia arriba, va empujando hacia arriba y va empujando hacia arriba. Por eso es que la bolita de polen no es tan bolita, sino parece más una gotica. Porque va a formar la forma va a tener la forma de la pata. Entonces, des en cuenta que la corbícula es ancho y largo, alto. Entonces, nosotros empezamos en algunos de los procesos de selección genética, empezamos a medir esas correlaciones. Entonces, empezábamos a mirar qué tan lengua y largas son nuestras abejas. Porque, claro, si uno quiere una mayor eficiencia, pues uno debería buscar una abeja que sea más lengua y larga. Entonces, más lengua y larga va a permitir que cuando llegue a las flores, pues va a poder mandar la lengua más lejos y va a poder chupar mucho más néctar de los nectarios que tengan profundos. Empezamos a mirar el ancho del ala, ancho y largo del ala. Un ala más grande va a permitir mayor resistencia al viento. Y acuérdense que la abeja va cargada con peso. Entonces, si tiene el ala más grande, pues en teoría le debería permitir tener una carga mucho más grande de peso. Y lo tercero es una pata más ancha y más alta. Al ser más ancha y más alta, entonces va a permitir que acumule una mayor cantidad de polen y entonces eso nos permitiría tener unas colmenas más eficientes. Entonces uno empieza a medir esas características, pero entonces empieza a darse cuenta de que esas características no son fáciles de medir. O sea, toca con un micrómetro, toca en un software, toca tomar la foto, que la foto quede bien medida. Venimos al cuento de la escala. Entonces, ¿a qué escala tomé la foto para que quede la medida bien exacta y poder tener verdaderamente una correlación? Y nos empezamos a dar cuenta que esas correlaciones son altas y positivas con el peso del nacimiento de la obrera. Entonces, una obrera, cuando nace más pesada, de entrada ya nos está indicando que va a tener la lengua más larga, las alas más largas y la producción más larga. Entonces, cuando uno empieza a seleccionar animales, pues es mucho más fácil el peso. Entonces, es más fácil ponerse a pesar, que es fácil, nace la obrera, yo la pongo, la peso, nace la reina, yo la pongo, la peso, nace el zángano, cojo, lo pongo, lo peso. Y es una forma de selección mucho más fácil que ponerme a hacer las mediciones. Entonces, por ejemplo, antiguamente que los mecanismos de pesaje de los animales, por ejemplo, en los bovinos era muy complicado, entonces empezaron a desarrollar cintas métricas. Entonces, una cinta en la cual uno le toma mediciones en el tórax al bovino y pues dependiendo la raza, dependiendo si es un animal joven o un animal viejo, uno podría tener una correlación de más o menos cuánto peso podría llegar a tener el bovino. Pues actualmente ya es muy fácil tener una balanza para pesar los animales, entonces todo este tipo de medidas como que ya han pasado a segunda mano. Entonces, fácil medir un animal, una balancita que nos permita medir en miligramos, por eso nosotros hablamos mucho del peso al nacimiento de los animales, del peso que tienen nuestras reinas, del peso que tienen nuestros zánganos cuando van a salir a trabajar. Entonces, todos estos pesos, pues lo que me permite es empezar a seleccionar animales mucho más grandes. Hay un trabajo del profesor Wagner de la selección de abejas hacia la producción de jalea real, y ellos empezaron a seleccionar abejas por encima de 200 miligramos, después de 205 y ahorita creo que van en 209 miligramos.
de reinas de peso al nacimiento, que son animales que ya empiezan a tener una correlación de una producción de jalea real mucho mayor. Y pues aquí ya empezamos a tener algunas de las características del tercer par de patas. Entonces, cuando vemos este par de patas, pues fácilmente identificamos que es el del zángano. ¿Por qué? Porque no le vemos los pelos de la corvícula, no le vemos el pelo del cepillo, del peine, y vemos que es una pata más desnuda. Entonces lo mismo, ya vemos aquí la pata de la obrera, ya le empezamos a ver las diferentes estructuras, los pelos organizados, los pelos bien peinados. Vemos aquí el peine del cepillo del polen. Entonces por aquí es por donde va a empezar a pasar el polen, por aquí va a empezar a acumularlo, y pues aquí en esta imagen alcanzamos a ver unos pelitos que están aquí atravesaditos, que esos son los que nos permiten armar eso, la pelotica del polen.